Buenas tardes a todos y a todas. Soy Sachau de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Advertir de que está siendo grabada. Todo el que no quiera que salga su imagen, con cerrar su cámara lo tiene solucionado. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta videoconferencia. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona y si persiste podrá ser expulsada de la reunión. Iré dando palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirla a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando queden 30 segundos. Debemos evitar repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra, en primer lugar, a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas y empezamos dando la palabra al compañero Manuel Colinas. Adelante, Manuel. Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros, y bienvenidas y bienvenidos a este espacio de colaboración y de formación de la voz de las plataformas del movimiento pensionista. Esta videoconferencia termina con un ciclo dedicado a analizar diversos aspectos de las pensiones públicas. En la primera que tuvimos, pues vimos la evolución de la seguridad social española en su historia desde sus principios, en 1900, hasta las nuevas reformas de la era Escrivá, deteniéndonos en lo que significaría hacer una auditoría de las cuentas de la seguridad social, que es un compromiso que ha adquirido el Gobierno, pero que ha incumplido. En la segunda, pues nos centramos en los planes privados de pensiones de empresa a través de los convenios colectivos sectoriales, que con su impulso, pues el Gobierno ha intentado inyectar al sistema público de pensiones un sistema privado para mayor gloria de los fondos financieros especulativos y las grandes empresas, y con ellos aumentar la desigualdad entre las personas trabajadoras, empobreciendo el futuro de unas pensiones públicas dignas. Un intento de privatización para romper la cohesión social y dar pábulo a las indicaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, etcétera. Hoy pues, nos adentraremos en hacer un repaso a la situación internacional de la lucha por la defensa de las pensiones públicas que llevan a cabo los movimientos pensionistas en diferentes países. La solidaridad de la clase trabajadora y su lucha por la emancipación y dignidad de todas las personas trasciende la esfera de lo nacional y se hace internacional. Así ha sido desde las primeras huelgas y manifestaciones del siglo XIX y continúa siéndolo sin duda. Ramón Franquesa es economista y profesor de Economía Mundial en la Universidad de Barcelona. Sus estudios y reflexiones se pueden leer en sus libros y publicaciones. Su compromiso y activismo con los movimientos sociales y el pensionista en particular está claro desde hace años, desde el comienzo de la marea pensionista y posteriormente la construcción de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, la COESPE, de la que ahora es uno de sus portavoces estatales. Tuve la oportunidad de escucharle por primera vez en unas jornadas realizadas en Santiago de Compostela en septiembre de 2018 con el título de El futuro de las pensiones, Galicia, Estado español y la Unión Europea. En su intervención sobre los sistemas públicos de pensiones, en el punto de mira, que es el punto de mira del poder económico, decía que la batalla que se juega en la dimensión estatal debe ir más allá, tejiendo alianzas globales porque el enemigo es global. Buscar la solidaridad internacional que empieza por saber lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, conocer lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. Ramón, gracias por aceptar nuestra invitación y tener la ocasión de escucharte. Adelante cuando quieras. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Agradecer la invitación que me habéis cursado a intervenir. Voy a intentar ser sintético, no sé si lo voy a conseguir, y voy a intentar ir de lo más general y global a lo más concreto, a la acción concreta, ¿no? En primer lugar, estamos ante un problema que tiene una dimensión mundial. Y tiene una dimensión mundial porque estamos en un momento de cambio económico
en que parte de este cambio tiene como consecuencia la caída de la tasa de ganancia, de la tasa de rentabilidad en los países occidentales, muy particularmente en Estados Unidos y en la Unión Europea, en otro país, Japón, pero vaya. Y claro, nosotros estamos dentro de la Unión Europea y por tanto somos víctimas de esta cuestión, ¿no? Esta caída de la tasa de ganancia está generando diversas repercusiones. Una de ellas es la guerra, la generalización de la guerra con varios conflictos de una gravedad importante en este momento en nuestro planeta y otros que están en ciernes de poderse abrir. Y aunque eso sea la consecuencia, eso no es la solución, porque, como voy a intentar explicar, la guerra lo que está haciendo es agravar todavía más los problemas que preexistían. Y son problemas que derivan pues, desde cuestiones físicas, tema del cambio climático, el agotamiento de recursos, el agotamiento de un modelo productivo, pero también derivadas de una opción económica que en esta área del mundo ha llevado a una distribución cada vez más desigual de la riqueza. No es cierto que el mundo no esté creciendo. De hecho, aunque se crece menos, hay una situación de crecimiento, incluido los Estados Unidos y todavía en parte de la Unión Europea. Pero el problema es que llevamos 20, 30 años que ese aumento de riqueza se tiene como consecuencia paradójica que los pobres sean más pobres y los ricos sean más ricos. Una distribución cada vez más asimétrica. Y esta distribución asimétrica está produciendo problemas de consumo, de producción, de distribución, problemas incluso en el propio tejido productivo que pierde conocimiento, pierde calidad y tiene dificultades para poder seguir compitiendo. Ante esta situación y dentro de esta cuestión hay que señalar la emergencia de un nuevo sujeto internacional que son los fondos de inversión. Esto nos llevaría ahora a perdernos en explicaciones, pero voy a intentar simplificar. En el modo de producción capitalista, al inicio, lo que teníamos eran empresas de tipo familiar, ¿no? Quien tenía el capital, quien tenía los medios de producción, era a la vez el jefe, el director, el gestor de la empresa. Esto fue evolucionando después hacia sociedades anónimas, en que los inversores ya no necesariamente eran los gestores de esa empresa. Y con el siglo XX se produjo un proceso de concentración en el ámbito financiero. Es decir, de tener grandes empresas, cada vez empresas que eran sociedades anónimas, estas empresas pasaban a estar cada vez más controladas por los bancos. Los bancos eran propietarios o eran gestores de buena parte de las acciones de las empresas y acumulaban el control de una parte muy importante de las empresas, no del mayor número de empresas, pero sí de las empresas que producían más riqueza. Acabando el siglo XX y entrando en el siglo XXI, por encima de los bancos han aparecido los fondos de inversión. Los fondos de inversión, digamos, serían como una especie de, si entendiéramos esto como las muñecas rusas, ¿no? Las matriuscas, como, digamos, la última muñeca que controla todas las demás. Y esos fondos de inversión procuran aumentar esa tasa de ganancia de diversas formas. Una de las formas es la clásica que ha hecho siempre el capitalismo, bajar salarios y hacernos trabajar más. Pero se incorporan nuevas. Entre las nuevas están la destrucción de las conquistas sociales y la destrucción de las prestaciones sociales que, especialmente a partir de mediados del siglo XX, después de la Revolución Rusa, después de la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a extender por al menos en Europa y en Estados Unidos.
disminuir las prestaciones a los parados, a la educación pública, a la sanidad, implica bajar impuestos a los ricos e implica aumentar la rentabilidad del capital. Por tanto, primer problema, hay una voluntad de destrucción de los servicios sociales, dentro de los cuales, y uno de los importantes, no el menor, cuantitativamente es muy importante, están las pensiones. Pero por otra parte no tienen bastante con esto. Al mismo tiempo, y con un proceso que a veces es contradictorio, pretenden que los servicios sociales que se siguen dando se privaticen y convertir esa actividad en negocio. En el siglo XIX y en buena parte del siglo XX, la sanidad, la educación, las pensiones eran servicios que servían para que funcionara el sistema, no para generar beneficio económico. El beneficio económico se sacaba de la industria, donde se extraía la plusvalía. Ahora lo que pretenden es hacer negocio con estos servicios, apoderarse de ellos para sacar el máximo posible de rentabilidad. Y, como en fin, no os voy a explicar a vosotros y vosotras, cuando se privatiza un servicio social, la consecuencia es que empeoran las condiciones de trabajo en ese servicio, por ejemplo, la sanidad o la educación, empeora la prestación de este servicio y ese servicio además se encarece. Es decir, te dan menos contribuyendo más, aunque sea a través de impuestos. Los fondos de inversión, además, han acelerado otro fenómeno que es la financiarización. Como no se produce suficiente beneficio produciendo mercancías o servicios, se produce dinero directamente creándolo de la nada, con el dinero fiat, imprimiendo billetes, o creando un proceso especulativo que crea beneficios simplemente de la nada, no porque deriven de una producción, sino que derivan, digamos, de las propias burbujas financieras. Esto lleva, pues, a situaciones enormemente paradójicas, ¿no? Si miramos en este momento en el mundo, el valor de los activos financieros son de casi 200 veces el valor de los activos reales. Es decir, por cada euro que hay en acciones, en derechos de cobro y tal, perdón, por cada euro que hay en mercancías reales, unos zapatos, un edificio, hay 200 euros en activos de propiedad. Y por tanto, esto es irresoluble. Digamos, es evidente que estos derechos de propiedad no se pueden ejercer y que por tanto eso lleva a crisis económicas en que pincha la burbuja y todo esto se va al carajo. No es una cosa nueva. En el siglo XX vimos cómo estalló, por ejemplo, el marco alemán. Hoy, diversas monedas, entre ellas el dólar, la moneda que ha servido de referencia desde la Segunda Guerra Mundial, pues simplemente no tienen un activo real para responder a ese valor. Y los fondos financieros son parte de esa creación financiera a través de crear productos financieros sobre productos reales, pero volver a reasegurar esos productos financieros e ir creando una bola en que, digamos, se crea una riqueza aparente que no se materializa, que es imposible de materializar, ¿no? Pero claro, uno podría decir, bueno, pues que estalle y que... El problema es que con esta financiarización, cuando esto estalle, cuando esos activos nos digan que no tienen nada detrás, como pasó en el 29, habrá cambiado la distribución de la propiedad. Algunos habrán monopolizado las tierras, la maquinaria, las empresas que sí producen y los derechos sociales. De hecho, esta misma semana hemos visto cómo en nuestro país ya se ponen la tirita antes de la herida. Esta semana salía la notificación de que el Banco de España solo va a responder de 100.000 euros en las cuentas bancarias. Bueno, esto ya lo sabían. Es decir, el dinero, pues si se evapora, se evapora.
no se evaporan la propiedad de tierras o la propiedad de acciones, pero la propiedad de dinero líquido se evapora. Y dentro de esto, en un pequeño párrafo a pie de página, nos dicen que también los fondos de pensión no tienen garantía del Estado. Los fondos de pensión privados. Ojo al parche. Porque el derecho social de las pensiones, garantizados por el Estado, durante el siglo XX han sobrevivido a 2 guerras mundiales. Siempre se garantizó. Veamos, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, en Alemania. Alemania queda destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Pero las cotizaciones de los trabajadores alemanes, en 1910, en 1920, etcétera, en 1950 quien se jubilaba accedía a una pensión, porque lo garantizaba el Estado como derecho social. Y porque esta pensión se pagaba con las cotizaciones que los trabajadores activos, cuando se pusieron en marcha de nuevo las fábricas en Alemania, el Estado cobraba estas cotizaciones y pagaba las pensiones. Ojo al parche, porque ahora lo que nos están diciendo es que esos fondos privados no tienen cobertura pública. Que el modelo privado que intentan imponer se va a volatilizar como se volatilizaron los activos financieros en la crisis del 29 o se volatilizaron tantos fondos de inversión en la crisis del 2008. Estamos, por tanto, en una situación de grave riesgo. Estos núcleos de poder, los fondos de inversión, son enormemente poderosos y tienen tentáculos enormes. Son los fondos de inversión los propietarios, por ejemplo, de Quirón o de la mayor parte de hospitales privados de este país. Son los fondos de inversión los propietarios de universidades privadas. Son los fondos de inversión los propietarios de las empresas de armamento, que se están lucrando con la escalada militar y con el torrente de recursos públicos, de dinero de nuestros impuestos, que van hacia ese lugar. Y, por tanto, frente a son los fondos de inversión, los propietarios de los bancos. Podéis pensar que la familia Botín es la propietaria del Banco de Santander. Pues no. El accionista mayoritario del Santander a día de hoy ya es BlackRock. Es decir, está viendo y por tanto, claro, y son los fondos de inversión los propietarios de los grandes medios de comunicación. Por tanto, ellos sí que están coordinados y trabajan sincronizadamente. Cuando se inician campañas como que las pensiones son insolventes, escondiendo que no se hace la auditoría, es porque con esa campaña pretenden que los jóvenes no exijan que sus empresas coticen a la seguridad social, porque total, como ya no vamos a cobrar. Persiguen romper los sistemas públicos, que son sistemas de solidaridad intergeneracional, interterritorios e intersectores de trabajadores, para aislar al trabajador de ese espacio de comunidad que tiene como clase trabajadora. Y por tanto trabajan día y noche para que los gobiernos cedan a sus demandas. El movimiento pensionista pues intenta hacer frente a todo esto, pero no lo tenemos fácil. Concretando un poco más, ¿qué programa tienen ellos sobre las pensiones? Uno, privatizar, tener más volumen de negocio para después hacer estallar estos fondos. Que nadie piense que estos fondos van a ser lo primero que va a estallar. Pero segundo, degradar el nivel de vida de los pensionistas. ¿Por qué? Igual, ¿no? Que como en la sanidad, a veces hay médicos y gente personal sanitario que dice, bueno, esto está tan mal que al final
se va a tener que actuar porque cada vez, digamos, muere más gente, servimos... No, si es lo que quieren. Lo que quieren precisamente es eso. Y entre otras cosas quieren bajar la esperanza de vida. Lo han dicho, alguna vez se les ha escapado, ¿no? Que los viejos nos tenemos que morir. Si alguien no produce, en términos de este modo de producción que hoy es hegemónico, no tiene sentido que siga viviendo. Y vamos a prepararnos porque con el discurso que elaboran, cualquier día de esto nos vamos a encontrar algún modernillo que va a teorizar que en nombre de la ecología lo más ecológico que podemos hacer es liquidar a los viejos, porque no aportan. Cosa que además es falsa, porque los viejos, primero, desde luego tenemos el derecho, pero los viejos somos una parte importante de la sociedad. Transmitimos memoria histórica, cuidamos de las siguientes generaciones, ayudamos a educar, ayudamos a cohesionar la sociedad. Asumimos una parte muy importante del tejido social del mundo asociativo. Por ejemplo, me contaban compañeros de Francia, más del 70% de los concejales en los municipios franceses son mayores de 60 años. Porque cuando una actividad pública no es muy retribuida, pues quien tiene tiempo para poderla ejercer es quien tiene una pensión, quien tiene esa comodidad. Pero es para esto o para escribir libros o para cuidar a los nietos. Es mentira que los viejos no sirvan para nada. En términos de creación de capital, a lo mejor. Y también sería discutible. Pero no en términos de sociedad. Una sociedad que pierde a su gente mayor es una sociedad más pobre, más inculta, más insolidaria, más descohesionada. Pero el plan que tienen es que si a alguien no se le puede sacar plusvalía y rendimiento, vamos a retirarlo de escena. Porque ese alguien es un coste para el capital. Es un detrimento de la tasa de ganancia. Y por tanto, el plan que ellos tienen es este. Una materialización de este plan ha sido la aprobación de los PEPP, de los programas paneuropeos de pensiones, que tratan de forzar a los estados a promover sistemas privados de pensión concertados. Utilizan diversos argumentos. Un primer argumento es, que es importante de observar, justifican los PEPP para reforzar el sistema bancario europeo, porque la Comisión Europea no tiene competencia sobre pensiones. Las pensiones son una competencia de los estados y, por tanto, no podría entrar a legislar. En la justificación de la ley, del reglamento comunitario, dice, no, esto aquí no hacemos esta ley para garantizar las pensiones. Hacemos esta ley para reforzar el sistema bancario europeo que tiene muchos problemas. Pero es que las pensiones no se organizaron, no se crearon para dar solidez a los bancos privados. Pero, claro, plantean algunas soluciones que son importantes, por ejemplo, para los jóvenes de hoy. Porque, ¿qué ocurre cuando un joven desarrolla su vida laboral a lo largo de su vida en varios países? Por ejemplo, la gente, los emigrantes que trabajan en España. Si no llegan a cotizar 15 años, no tienen derecho a nada, ¿eh? Y han pagado a este país. Pero claro, hay países que te cotizan, que lo sabemos, ¿no? Los emigrantes que estuvieron en Francia tienen un derecho de pensión proporcional a los años que cotizaron en Francia, que se les suma a la pensión de lo que puedan tener aquí o en otro lugar. Pero hay países, como por ejemplo el nuestro, que es cero. Es una expropiación a esos trabajadores que han cotizado y que han generado el salario indirecto que son las pensiones. Pues en lugar de resolver esto, en lugar la Comisión Europea de decir vamos a armonizar en un mundo en que cada vez ved vuestras propias familias, el movimiento que las siguientes generaciones están teniendo por toda Europa de un lado a otro, buscando un trabajo, ahora aquí, ahora allá. Bueno, la manera de decir, oiga, yo debo poder sumar mis cotizaciones aunque hayan sido en diversos países. Cero. No hay ninguna voluntad de resolver esta cuestión.
Al contrario, hay la voluntad de hacer los servicios de pensión públicos cada vez más ineficaces, que no den cobertura a la necesidad de nuestros jóvenes y al modelo productivo que se está imponiendo, que están imponiendo ellos. La gente no emigra por gusto. Cuando vemos que el 70% de los médicos egresados en la provincia de Madrid no se colegian porque se van al extranjero, no es algo que busquen nuestros jóvenes. Es el producto de que no tienen otra salida para poder trabajar, porque no se les contrata en nuestro país. Pero bueno, ciertamente esto es un problema que se debería resolver, garantizar, ¿no? Si ahora se produce este proceso de internacionalización, deberíamos ver cómo lo garantizamos. No, lo que están buscando es la manera de poder armonizar las pensiones privadas y forzar a que esos, y por cierto, con poco éxito, porque a la vez que promueven esto, en el plan de Escrivá no queda en absoluto nada claro cómo se va a armonizar, por ejemplo, un trabajador de la construcción que empiece a tener una parte de su cuota en la Caixa y al cabo de 3 años cambie de empresa y cotice en el Banco de Santander y al cabo en la siguiente obra cotice en otro lugar. Eso no les preocupa. Es más, los bancos intentarán poner barreras para no perder clientes y cobrarte comisiones. Y eso Escrivá no. Lo que se trata es de abrir la puerta a que los convenios colectivos, una parte de la cotización que iba a la Seguridad Social, que es única, que es una caja compartida entre sectores, que se acumula a lo largo de toda la vida, romper esto para abrir la puerta a lo privado. Estamos, por tanto, en un escenario difícil que viene de una Comisión Europea que quiere privatizar las pensiones y que quiere reducir sus prestaciones, que empuja a los países a que alarguen la edad de jubilación, elemento que, por otra parte, no nos vamos a extender aquí, complica la vida a nuestros jóvenes, porque, claro, lo que haces es saturar el mercado de trabajo. Cuanto más tiempo tienes que trabajar, más. Entonces, claro, si estuviéramos en un país que no hubiera trabajadores, que el problema fuera pues que ha habido una epidemia y no queda gente, pero tenemos un país con una altísima tasa de paro, ¿a qué viene alargar la vida de trabajo? Es más, un país, otro día estaba mirando las cifras, el paro en España, más del 60% lo está cobrando gente mayor de 55 años. El parado estructural es la persona mayor. Y no porque quiera dejar de trabajar, porque esta es otra, los medios de comunicación nos cuentan, es que los trabajadores mayores quieren jubilarse e ir a ver ahí en la barrera las obras y no hacer nada y quedarse en casa. Mentira. La gente quiere trabajar, pero no la contratan porque a partir de cierta edad no te cogen de cajera en Capravo. No te cogen en la construcción cuando tienes más de 50 años. No te cogen en una empresa pues, de transporte. No te cogen ni tan siquiera en una oficina. Porque, claro, cuanto mayor eres, más resabiado, tienes achaques, es más posible que tengas bajas por enfermedad, acumulas trienios y, por tanto, lo que tenemos es un montón de gente que quiere trabajar y no puede. Y que los medios de comunicación lo pintan como el abuelo que se quiere escaquear y que quiere vivir de la seguridad social. A ver si consiguen confrontar jóvenes con mayores. Bueno, tenemos delante, por tanto, una situación muy, muy difícil y muy complicada, en que esos poderes económicos presionan sobre el Estado, la administración, los sindicatos, los partidos, los representantes públicos, con chantajes de todo tipo, desde el beneficio económico, las puertas giratorias, hasta la pura coacción. Si no pasas por el aro,
igual mi medio de comunicación dice que más o menos te comes a los niños crudos o te sacamos tal información sobre tu persona, sobre tu familia, etc. Chantaje. Desde luego. O bien, pues simplemente la liquidación que lo estamos viendo en algunos países de Latinoamérica. La liquidación de aquel personaje público que no quiere ceder a sus exigencias de privatizaciones. Ahora mismo, en Perú, tenemos un presidente electo que lleva 1 año y 4 meses en la prisión sin haber sido procesado. Mientras que alguien que ha sido procesado por asesinatos y por desfalcos, Fujimori, un anterior presidente, ha sido amnistiado. Esto es, pero claro, detrás de esto lo que hay son estos poderes que no son una cosa de Chichinabo, ¿eh? Son gente poderosa que tiene una legión de intelectuales a su servicio, que tiene las cadenas de comunicación y que chantajea, presiona. Bien, frente a esto, ¿qué se puede hacer? Bueno, hemos intentado construir un camino a través de los movimientos sociales. No somos los únicos. La gente que perdía sus viviendas, pues ha generado un movimiento social. La gente que se ve afectada por las residencias ha generado un movimiento de resistencia. Los pensionistas, pues llevamos unos cuantos años intentando hacer frente a esto. Hombre, la botella se puede ver medio llena o medio vacía, ¿eh? Si nos ponemos en plan desastre, fíjate, tantos años luchando y no hemos conseguido nada y cada vez que viene uno que nos promete nos la vuelve a dar. Pero mirad, si no hubiera habido el movimiento que hemos creado, ahora estaríamos muchísimo peor. No habríamos pasado del 0,25. Se hubieran privatizado los procesos de manera descarada y súper rápida. Ha sido el movimiento de los pensionistas lo que ha frenado, ha moderado esa acción beligerante de los fondos de inversión, que son nuestros verdaderos enemigos. No nos confundamos. No confundamos al manijero, al intermediario, con el que se beneficia de verdad. A otro le dan propinas, le dan unas horas de televisión o unas pequeñas prebendas, o grandes, pero miseria en relación a lo que representa el beneficio que sacan estos fondos de inversión de la privatización. En esta situación, pues intentamos resistir, primero con acciones. Bueno, empezamos poniendo demandas judiciales. Nos las cortaron rápidamente. Pasamos a iniciativas, quemar cartas, ocupar las calles, crear marchas sobre Madrid. Bueno, hemos hecho lo que hemos sabido y probablemente pues podríamos haberlo hecho mejor y probablemente seguiremos aprendiendo y se nos ocurrirán mejores ideas. Pero, y también hay que decir, el miedo que causamos no es por la gente que movilizamos, sean 50.000 o 100.000 personas o medio millón de personas en alguna marcha. El miedo que causamos es porque si estamos organizados y en tensión y en todo el territorio, cualquier medida radical de las que les gustaría tomar puede producir un levantamiento social de efectos devastadores para ellos, claro. Y eso hace que se modele la existencia de esa fuerza latente, ¿eh? Y eso hemos de valorarlo, entiendo yo, de manera positiva. En este proceso, como tiene una dimensión internacional, hemos ido buscando alianzas internacionales. Alianzas que surgen cuando ves que en otros lugares la gente también se levanta y está afectada. Alguien comentaba las jornadas que hubo en Santiago, ¿no? Ahí estaba una mujer que había sido alcaldesa de Estocolmo, socialdemócrata,
que explicaba cómo les habían engañado. Cómo les habían engañado, les habían prometido que las pensiones privadas tendrían unas pensiones para irse todos a vivir a Marbella y ahora resulta que no les alcanza para llegar a final de mes. Y cómo habían empezado pues a hacer concentraciones rodeando los ayuntamientos, en las plazas, creo recordar que se ponían una boina roja, en fin, buscaban formas de expresar la resistencia y la oposición. De esas formas dispersas nos fuimos construyendo nosotros en nuestro país y hemos sido referente para otros lugares, pero luego también ha aparecido la movilización en Francia, que ha sido muy importante. Una movilización que conecta con otros movimientos sociales que ya venían de otras provocaciones y otros recortes, los chalecos amarillos, y que llevaron a un enfrentamiento pues, que ha llevado a huelgas generales y manifestaciones muy importantes en todas las ciudades de Francia y unas marchas sobre París en que hemos llegado a participar y a intervenir públicamente en la Plaza de la República, en que han conseguido movilizar no solo a los mayores y a los trabajadores, sino a la juventud, que es un elemento también muy importante, y que han generado una deslegitimación del gobierno de Macron. Se puede ser pesimista y decir, no, mira, al final Macron la ha colado. Sí, pero no la ha colado de la misma forma. Y en este momento lo que hay es una ruptura profunda en el seno de la sociedad francesa que va entendiendo que a un lado estamos los trabajadores y trabajadoras y a otra están los fondos de inversión. Y que esa batalla es una batalla que hemos de desarrollar mantenidamente a largo plazo, de manera continua, porque nuestros intereses están frontalmente contrapuestos. En este proceso hemos ido creando un tejido que luego nos ha llevado a Latinoamérica. Desarrollamos acciones de solidaridad, en primer lugar, con los trabajadores chilenos, trabajadores y trabajadores pensionistas. El anterior gobierno de Chile cayó por una enorme movilización social que tenía dos ejes: los estudiantes que no querían aceptar la subida de las matrículas y los pensionistas que se enfrentaban al sistema privado de pensiones que introdujo Pinochet y que ha llegado a que la tasa de sustitución esté por debajo del 25% del último salario. Es decir, si cobras 1.000 euros al mes, cuando te jubilas pasas a cobrar 250. Bien, eso provocó la caída de un gobierno y la apertura de un proceso constituyente que no ha acabado muy bien, porque el nuevo presidente, pues más bien, pues se ha cedido a los de siempre y ha frustrado parte de las exigencias del movimiento social que le llevó al gobierno. Bueno, son cosas que pasan y de las cuales tenemos que aprender. Igual, pues no nos hemos de conformar con dar apoyo desde fuera a alguien sin poner condiciones, sin atarlo organizativamente, sin delimitar programas claros de exigencias. Pero los trabajadores chilenos siguen luchando. Y nosotros, que desde el primer momento estuvimos enviando cartas de solidaridad, tampoco podemos hacer mucho más, difundiendo, explicando lo que estaba pasando en Chile y además utilizando la experiencia de Chile para decirle a la gente que las pensiones privadas son una trampa. Las pensiones privadas de Chile son la niña bonita de la escuela de Chicago de economía neoliberal, que prometían, en fin, que los trabajadores... ¿Y cómo ha acabado? Con la pérdida de derechos y, si algo han conseguido esa movilización y esa lucha, es que ahora el gobierno complementa las pensiones privadas con presupuestos públicos. Pero claro, no es lo que querían los trabajadores, ¿eh? Lo que se quería era recuperar lo que pagaron, a quienes lo pagaron.
no con impuestos al resto de trabajadores a través del presupuesto del Estado. Pero bueno, más vale eso que no que pasen hambre la gente pensionista de Chile. Es decir, que estamos en una guerra de posiciones, que ganamos cosas, pero a veces con costes importantes, de una forma que no es la que nos gustaría. Este proceso se ha ido extendiendo a Latinoamérica, en mismo Perú. La Coordinadora Nacional de Perú ha desarrollado movilizaciones con las cuales huelgas de hambre, huelgas generales, con las cuales hemos estado solidariamente a su lado. Hemos visto también procesos en otros lugares. Por ejemplo, aquí tengo estos días en México, ¿no? También otra movilización con las cuales nos hemos solidarizado. Yo no sé si podéis ver aquí, pero aquí, fijaros el lema de la Confederación, de de los pensionistas mexicanos. ¿Os suena de algo? Esto de gobierne quien gobierne las pensiones. Bueno, es decir, estamos sembrando lucha desde nuestra pequeña capacidad, que se extiende por el mundo porque nuestro enemigo es internacional. Y a este nivel, nosotros desde COESPE tenemos una comisión internacional que hace lo que puede, que no solo se ocupa de pensiones. Estos días estamos batallando, como supongo muchos de vosotros, exigiendo un alto el fuego en Palestina. Tenemos una huelga de hambre en Barcelona con una de las personas que es de Marea Pensionista, entre las 3 personas que están llevando a cabo la huelga de hambre, movilizaciones, manifestaciones. El día 20 de febrero vamos a estar implicados en la movilización para exigir la libertad de Assange. No es un tema menor el tema de la comunicación. Assange es el personaje que destapó el TTIP. No solo asesinatos, no solo que lo de Irak fue un crimen porque entre los dirigentes occidentales se enviaban emails que reconocían, que sabían que no había armas de destrucción masiva, que desarrollaron una guerra que ha matado a millones de personas sobre una mentira que sabían que era mentira. No. Además de estas cosas, destapó un montón de cuestiones vinculadas a los fondos de inversión. ¿Y qué se le hace a esta persona? En lugar de utilizar su denuncia para llevar ante los tribunales a gente que ha asesinado, que ha promovido terribles guerras y que ha robado un montón de dinero, lo que se hace es llevar a Sánchez a un proceso judicial para el cual le piden 170 años. Es decir, encerrarlo en una mazmorra y que no hable, que no se sepa. Es decir, nosotros entendemos que esto también forma parte el disputar la comunicación con estos adversarios, también forma parte de nuestro trabajo. Y por otra parte, formamos parte, no somos un sindicato, pero somos una delegación invitada en la Federación Sindical Mundial, en que intentamos a partir de ahí aprender y contribuir en la medida de nuestras posibilidades, que son las que son. No tenemos recursos para viajar, no tenemos, en fin, locales, ¿qué voy a contar que no sepáis, ¿no? Y tenemos que trabajar pues con las capacidades y la buena voluntad de la gente, pero en la medida de lo posible estamos ahí construyendo ese tejido de hacer frente al poder de las multinacionales. A otro nivel, también dentro del Estado, intentamos establecer alianzas con otros movimientos sociales. Ahora mismo estamos en un proceso de movilización sobre el tema sanitario, que tiene mucho que ver porque somos los principales usuarios de la sanidad, y los recortes en sanidad simplemente matan y sobre todo matan a nuestra gente. Y por tanto, pues es muy comprensible
que sean plataformas de pensionistas los que acompañan muchas veces a la gente de Marea Blanca, a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la sanidad o a movimientos de los usuarios en sanidad. Intentamos construir en la medida que podemos esa resistencia. Y bien, seguimos intentando aprender a orientarnos en esta situación. Hemos convocado para finales de mayo la sexta asamblea de COESPE con la voluntad no de discutir tanto de estatutos internos y de programa, aunque hay algún tema, ¿no? Un tema, tenemos que actualizar lo que es nuestra plataforma reivindicativa, ¿no? Yo veo aquí a Isa y a María del Carmen con la gorra de los 1080. En realidad, claro, ya no son 1080. Hemos hecho cientos de pancartas y de pasquines, pero en realidad ahora ya hay que estar, tendremos que pasar a reivindicar lo que sería el 60% del salario mínimo interprofesional, que se acerca a los 1.300. Pues bueno, queríamos aprovechar para utilizar este tipo de cambio, pero sobre todo queremos en esta asamblea centrar en el debate de analizar los métodos de lucha y las propuestas de cómo podemos trabajar y cómo podemos sumar. Aquí estáis personas, que algunos estáis en COESPE, otros no estáis. Nuestra voluntad es que este proceso, esta asamblea, sea una asamblea abierta a todo el mundo que quiera participar. Y desde este espacio también lo hago público, ¿eh? En la página web de COESPE están los documentos que van a ir a esta asamblea. En el proceso de debate estáis todos invitados, todas las personas que quieran sumarse a participar, a aportar ideas y energía. Entendemos que esto, en fin, no éramos conscientes cuando pusimos en marcha esto, que esta era una larga batalla. Pensábamos que sería algo coyuntural, que tiraríamos atrás, que cambiaría el gobierno. No, lo que vemos es que esto es una batalla, que esto es una maratón, no es un sprint. Y necesitamos construir fraternidad, solidaridad, buen rollo entre nosotros, aprender a gestionar también, bueno, lo que explicaba también Isa al principio, ¿no? Sabernos respetar, sabernos dejar hablar. Las personas mayores no siempre nos es fácil esto, pero bueno, con la lucha y sobre todo viendo el enemigo que tenemos delante, pues más vale que nos pongamos las pilas y aprendamos a construir entre todos este tejido, porque el adversario no duerme. El adversario constantemente ya puede perder sus candidatos las elecciones, que van a corromper a los siguientes, o van a presionar, o van a intentar utilizar organizaciones. En fin, vamos a ver en estas europeas de nuevo candidaturas de pensionistas al Parlamento Europeo utilizando nuestro movimiento, ¿no? Es decir, bueno, intentan de alguna manera desnaturalizarnos, crear confusión, pero la lucha continúa. Yo creo que, de hecho, pues el que vosotros en vuestra actividad de seguir discutiendo y plantear cuestiones conceptuales, es muy importante, que habéis llegado a los casi 180, 178, 179, pues esto es muy importante. Es importante hacer videoclips, hacer carteles, hacer pasquines, ir. En este momento, al menos en Cataluña, hemos empezado a ir a los centros de formación profesional y a los institutos. Y tengo que deciros que sorprende agradablemente encontrarte con los jóvenes que te escuchan con las orejas bien puestas y que reaccionan solidariamente y que saben de nuestro movimiento. Es decir, sabe lo que saben, ¿no? Saben que los viejos la están liando, que están luchando y que no se doblan. Y eso también les provoca respeto y reflexión sobre su papel en el mundo. Un papel que hoy por hoy pues los vemos muy adormecidos, muy neutralizados por los medios de comunicación, en fin, por muchas cosas. Pero ayer estaba en un acto en la facultad, ¿no? Que
somos una facultad de 12.000 estudiantes y éramos 50 en el acto, ¿no? Eso ya con Latinoamérica, con Perú, pero, y había quien se desesperaba, ¿qué hemos de hacer para que la gente... yo respondí, mirad, no nos preocupemos tanto. Hay que colgar carteles, hay que hacer actos, hay que escribir pasquines, libros, hacer pedagogía, hacer charlas como las que estamos haciendo. Pero quien va a llenar estas aulas de gente van a ser nuestros enemigos. Los 12.000 estudiantes no saben que a día de hoy el Parlamento Europeo está discutiendo volver a hacer la mili obligatoria. Porque las cosas no salen como ellos preveían. Les están saliendo problemas por todas partes, porque esa saciedad por apoderarse de los recursos, por destruir países, por generalizar el genocidio como forma de doblegar a la ciudadanía, eso a veces a corto plazo funciona, pero a medio plazo, como se opera sobre personas que tienen cerebro, que tienen capacidad de pensar, de sentir, y son víctimas de este sistema, algún día estas personas deciden cambiar la manera en que actúan, dan un paso adelante, como lo han dado los jóvenes franceses, y se incorporan a la lucha a nuestro lado, que igual ya no estamos nosotros entonces, pero al menos nos va a quedar el gustillo de que si algún día salen, si algún día se produce, será gracias al esfuerzo de la gente que está intentando luchar frente a esa desposesión. Que igual lo podríamos haber hecho mejor, igual podríamos haber hecho cosas que no se nos han ocurrido, pero mirad, somos lo que somos con las capacidades, conocimientos y defectos que tenemos y hacemos lo que podemos. Bueno, perdóname que ya me he enrollado demasiado, pero en cualquier caso, pues si hay preguntas de más específicos que tengáis o comentarios, pues aquí estoy para dialogar con vosotros y vosotras. Muchas gracias. Bien, pues un aplauso por la intervención porque se lo merece sinceramente. Y ahora pasamos a las preguntas. Nicasio,